Paz y Reconciliación. Tuvimos el acompañamiento también de una compañera del programa de Semillas de Apego de la Universidad de los Andes. Tenemos unas herramientas para compartir con ustedes, para las profes, para el equipo del talento humano, el equipo pedagógico que acompaña este trabajo en territorio. Entonces tenemos un programa muy especial y justamente para nuestra primera parte de nuestro programa, como siempre iniciamos, en el trabajo que hacemos, iniciamos con una sección que se llama Conectándonos. Y en esta oportunidad, el Conectándonos que les vamos a compartir para que ustedes tengan allí, es un cuento. Es un cuento que utilizamos entre nuestras herramientas cuando encontramos situaciones, por ejemplo, en donde hay niños y niñas que han experimentado desplazamiento forzado. Entonces, con este cuento queremos darles la bienvenida a este espacio, esperamos lo disfruten y esperamos vernos en un momento mucho más adelante. Muchas gracias. El día de hoy les presentamos La Casa de los Erizos, de los autores Ángel Domingo y Mercé López. Un día, en el invierno, el señor y la señora Erizo, con sus 9 hijos, recorrieron todo el bosque para encontrar un nuevo hogar. Al menos eso les pareció. Estos animales no calculan muy bien las distancias. Caminaron y caminaron un tremendo trecho durante varios soles, contarían luego. A nuestro ritmo sería solo un paseo una tarde. Ese día conocieron a un topo corto de vista que les ofreció un par de habitaciones en su madriguera. El señor Topo las alquilaba a cambio de que sus inquilinos le leyeran una noche o cada noche un tomo de la Enciclopedia Británica. Sin embargo, la familia Erizo amablemente rechazó la invitación. Les disgustaba vivir bajo tierra sin ventanas. Nos quedaremos tan ciegos como él, dijo la mamá Erizo, confiando en que también fuera bueno de oído. Más tarde, se encontraron con una cigüeña muy despistada que quiso venderles a buen precio su nido en lo alto de un campanario de una iglesia abandonada. Lo cambiaba porque, entretenida con las cajas de la mudanza, se había despistado de sus amigas que ya habían emigrado a África. Ahora debía ella marcharse a toda prisa. La cigüeña esperaba alcanzar a sus amigas a la altura del estrecho de Gibraltar. El señor Erizo le fascinó el nido. Era tan amplio que cabía una piscina. El agua se congelará en invierno. No me parece una idea muy práctica, dijo mamá Erizo. Pero podremos patinar como si fuera una pista de hielo. En verano nadaremos, replicó entusiasmado su esposo. Ay, un chollo 2x1. Ay, no estoy segura, dijo mamá. Ay, 2x1 le apoyó la cigüeña, impaciente. Con la maleta en el pico se frotaba las alas pensando en el negocio.
Sí, 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 tendremos piscina, gritaron los pequeños erizos. ¿Pero dónde se han visto erizos nadadores? Dijo la madre. Ay, nos pondremos flotadores, dijo el padre. Pero si los pincharemos con nuestras púas. Ay, todos son problemas, querida. No te preocupes. ¿Y cómo subiremos hasta allí si no podemos volar? Dijo la mamá erizo. El señor erizo se quedó pensando unos instantes. Por las escaleras, claro, dijo complacido. Ay, no, qué cansancio, dijeron todas las crías. Una ardilla después les mostró su casa en el tronco de un árbol. Pero tampoco se imaginaron trepándolo todos los días. Luego, una comadreja los alejaba gratis con su familia. Les dijo, vengan, no hay que pagar nada. Los dejamos quedar sin pagar. Pero declinaron la propuesta cuando vieron que las comadrejas estaban prendiendo el horno mientras invitaban a meterse a su hijo más gordito en él. O sea, se los querían comer. Saliendo de allí, dijeron, qué difícil está encontrar vivienda, dijo el padre. Agotada la familia, se hicieron bolita y se dejaron caer rodando por una ladera hasta tropezar con una construcción de metal. El señor erizo saludó, arreglándose las púas, pues solía vestirse muy bien cuando iba de visita. Nadie contestó y su esposa entró con decisión. Los demás prefirieron esperar afuera. Vengan, vengan, dijo desde el interior. Bien, ya tenemos casa, dijo el señor erizo. La familia entera se esforzó por convertir aquel sitio abandonado en un auténtico hogar. Barrieron cada rincón, limpiaron el tubo que usarían como chimenea, colocaron sus recuerdos, ordenaron los libros y cada hijo dispuso de un cuarto para cada quien. Tan felices estaban que invitaron a sus antiguos vecinos a una fiesta de inauguración. El señor Petirrojo cantó sus canciones más melodiosas y los conejos representaron una obra de teatro. A los postres llegó finalmente el amigo Caracol. Ay, siempre tarde, le dijo el señor Topo al encontrarse con él. A ver la prisa que te harías si arrastraras siempre tu casa. Ay, mis riñones, dijo el señor Caracol. El señor Erizo, como buen anfitrión, guió por su casa a su último invitado. Estaba muy orgulloso. Dice el señor Caracol, muy bonita la casa. ¿Y los humanos? Y ahí miró con miedo por medio de sus antenas el señor Caracol. ¿Quiénes? Dijo el señor Erizo. Dice el señor Caracol. Hace poco, para no cansarme tanto, me pegué a una de estas casas rodantes. Se mueven. Le sirven a las personas para ir de un sitio a otro. Viven dentro varios humanos que se visten igual, de un color verde horroroso. Y de la chimenea sale un fuego en vez de humo. Dijo el señor Erizo, no sabrán utilizarla. Los humanos pueden ser muy torpes. Sí, sí, las suyas, eso sí. No tienen este agujero que usas de puerta. Está rota. Pero debe ser por eso que la han abandonado. El señor Erizo quedó muy intrigado. Sintió nacer una alocada curiosidad.
Así que ahora habitaban una casa de humanos. ¡Wow! ¡Qué modernos somos! Dijo con orgullo. Eso quiero verlo con mis propios ojos. A la mañana siguiente, después de la fiesta, salió al norte donde el amigo Caracol había visto aquellas casas rodantes por última vez. Desayunó fuerte y caminó. Descansó, rodó, comió, tropezó, durmió, caminó y comió una vez más. Probaba de las últimas vallas de la temporada cuando un fuerte temblor le despegó del suelo. Todas las frutas salieron de sus estómagos. El erizo se enroscó con las púas listas para defenderse de cualquier peligro. Al comprobar que estaba todavía en una pieza, ya se relajó por un momento y observó. Cerca de él habían varias casas móviles, iguales a la suya, aunque estas permanecían perfectamente alineadas y quietas, pese a lo que le hubiera contado el señor Caracol. Sus chimeneas apuntaban a un pueblo vecino donde muchos hogares habían perdido su tejado. Una buena manera de calentarse con el sol, pensó Papá Erizo. Pero ¿qué van a hacer cuando llueva? De las viviendas salía más humo del acostumbrado en las cocinas. De pronto estaban preparando un delicioso banquete. Pensó Papá Erizo que le encantaría que su casa se moviera así. La familia conocería nuevos bosques, viajaría con las estaciones y acompañaría a las aves hacia climas más cálidos. Meditaba esto cuando de repente fue propulsado por los aires. Cayó panza arriba, luchando desesperado por darse la vuelta, clavado en la hierba. Su pesada barriga tampoco le ayudaba. Quedó cara con cara con aquellas chimeneas que ahora disparaban fuego por sus extremos. Y al poco, ¡pum! Un estruendo. Y una casa explotó en el pueblo. ¡Pash! Cada bocanada provocaba chillidos de alarma, feroces incendios, por marea espesa, edificios reventados en la aldea. El señor Erizo retorcía muerto de pánico. Agitaba las patitas en el aire, sin conseguir guiarse. No podía darse la vuelta. ¿Volvería a ver a su familia? ¿Volvería a ver a sus amigos? No lo sabía. Tenía mucho miedo. ¿Por qué tuve que ser tan curioso? Preguntó. De repente, otro estallido, ¡pum! Lo volteó y consiguió ponerse en pie y sin mirar atrás, huyó de ahí lo más rápido que pudo, corriendo, corriendo. Corrió y corrió, corrió y corrió y escapó de todo eso, de todo ese fuego, de todo ese ruido, de todas esas bombas y esas chimeneas. Llegó al anochecer junto a su familia. Encontró a la mamá erizo leyéndole un cuento a sus 9 hijos. Todavía temblaba del susto, del frío. Se excusó para no aterrorizar a su familia. Ya se le pasaría con la cena. ¿Has visto las casas rodantes de los humanos? Dijo uno de sus hijos. "Mm, sí, parecen muy listos, pero crean maravillas que luego no saben usar. Sus chimeneas deben estar rotas. Escupen llamaradas de fuego que destrozan todo a su alrededor", respondió muy cansado Papá Erizo. Ya aprenderán. Siéntate con nosotros", le dijo Mamá Erizo. "Te toca a ti contar una historia". Y es así que llegamos al fin, cuando recordamos que cuando se acerca un invierno tan frío que sus narices se vuelven insensibles y sus estornudos se congelan antes de explotar, la familia de erizos decide que ha llegado el momento de buscar un hogar más cálido. Y lo acabarán encontrando donde menos se lo imaginan.
Bueno, con este cuento lo traemos a colación y se los compartimos. De hecho, está dentro de las herramientas que queremos compartir con ustedes en un momento. Pero los traemos a colación por lo siguiente. Yo voy a compartir en este momento mi pantalla. Creo que se está proyectando en este momento tal cual. Cuando nosotros hacemos análisis, por ejemplo, de nuestras atenciones en ICF y lo cruzamos con la información que tenemos a niños y niñas víctimas, encontramos que eh, cuando analizamos esa información por hecho victimizante, que es lo que estoy proyectando en este momento, en pantalla, un segundo, por favor. De todas las atenciones, por ejemplo, del año pasado a la fecha de corte de julio, de todo el universo de niños y niñas y personas en periodo de gestación que atendimos, el 90%, incluso más, se alcanza la cifra, ser casi el 95% de todas esas personas experimentó el hecho victimizante del desplazamiento forzado. Es decir, la mayoría de nuestras atenciones en esta población que está de manera transversal en todos nuestros servicios, ha experimentado de alguna manera tener que dejar su casa, tener que dejar su vivienda, tener que desplazarse a otro territorio, sea por amenazas, sea por alguna otra situación que le ha obligado a irse. Por eso, con este cuento, queríamos hacer la apertura porque es un tema muy prevalente de nuestras atenciones y la idea es poder no tener miedo, y esa es la invitación que les hacemos el día de hoy, a tratar algunos temas que son sensibles, que son a veces tabú, que dan incluso como sensibilidad tratarlo a veces con las personas cuidadoras, con las profes, con quienes estamos hablando en el día a día, por miedo a herir alguna sensibilidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí se aborda el tema de una manera simbólica. Y ese es, creo que, el potencial que tiene este cuento que les acabamos de compartir. Ahora, en nuestra siguiente sección, ahora vamos a pasar a nuestra sección ¿Cómo lo vivimos? Y vamos con la cortinilla y vamos a invitar a una compañera muy especial a que nos acompañe en esa sección. Pero primero vamos con la introducción. Bueno, antes de seguir, quiero dar las gracias muy especiales a nuestra compañera Viviana Rojas, aquí del equipo de la subdirección que nos acompaña en el máster. Quiero destacar, pues ustedes saben que hacer este ejercicio requiere una logística y un trabajo en equipo muy fuerte, y entre ese equipo que a veces es invisible están las personas que nos apoyan detrás de cámaras en todo el montaje, en toda la proyección de algunos de los materiales que compartimos, entre otros. Entonces, para este espacio estamos invitando a una compañera muy especial que puede abrir la cámara, que se llama Geraldine Moreno. Hola, Gerald, bienvenida. Hola, buena tarde a todos. Gracias. Gerald, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Geraldine Moreno, soy enlace también de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia. Y hoy en esta sección con Leo vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos y cómo estamos desde la Dirección de Primera Infancia abordando el tema que hoy nos convoca el día de hoy, es el diseño y el pensarnos formas de llegar a brindar atención oportuna, eficiente y de calidad a las niñas y niños de primera infancia que viven en entornos de conflicto armado. Así es. Entonces, con el acompañamiento de Gerald, que trabaja con su equipo y con otras compañeras y compañeros muy de cerca, el tema de acompañamiento psicosocial y socioemocional. Vamos a compartir una información clave que creo que es importante que todas y todos conozcamos desde este abordaje, comenzando por lo siguiente. Digamos que partimos del hecho para abordar el tema de atención a víctimas del conflicto. Reconocemos que Colombia y como colombianas y colombianos tenemos una herida. Sí, es clave partir como de esa sensibilidad.
y cómo esta herida, pues, de alguna manera ha erosionado el tejido social de todo nuestro país. Y eso lo vemos en todos los territorios porque, desafortunadamente, como estamos viendo ahorita, el conflicto armado ha recrudecido de una manera muy fuerte en muchos territorios, por lo cual, víctimas del conflicto no es solamente quien pasa por todo el proceso administrativo de tener un registro, sino que es cualquier persona, niña, niño, adulto, que esté en medio de una confrontación, que esté en medio de un territorio donde se generan muchas dinámicas por parte de la violencia y en esa medida toda nuestra atención que realizamos pues va a cobrar un sentido mucho mayor. Entonces nuestra primera postura acá que les invitamos a tener como equipos de talento humano, personas desde donde sea que nos estén viendo, es a reconocer el dolor, reconocer esas experiencias de dolor que puede vivir una persona, niño, niña, que, eh, que, que, que se considera víctima del conflicto. Sí, poder empatizar. Esa es como la invitación de fondo de la construcción que hemos venido haciendo. No sobra decir, recordar quién es víctima según la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011. Entonces es importante recordar que según la ley es víctima todas personas individuales y colectivas que han sufrido daños desde el 10 de enero de 1985. Tiene un alcance geográfico en el sentido en que incluye todas las personas tanto dentro como fuera de Colombia, sin importar su estatus migratorio o si cuentan con medidas de protección internacional. También se incluye aquí los delitos ambientales, por ejemplo, las personas que hayan sido víctimas de delitos contra recursos naturales y el medio ambiente, cometidos en el contexto del conflicto armado, también son reconocidas como víctimas como tal. Y aquí llegamos a la parte donde nos conecta a nosotros misionalmente al instituto, y es que hablamos de las familiares también como víctimas. Entonces son víctimas también el cónyuge, la pareja permanente, incluyendo parejas, por supuesto, del mismo sexo, y familiares en primer grado de consanguinidad o crianza de la víctima directa, puesto que hay situaciones donde hay personas al cuidado que no necesariamente están dentro del criterio de ser hijo, hija o sobrino, sobrina, sino que simplemente están al cuidado. También esas personas entran a ser consideradas partes víctimas, sobre todo cuando las personas cuidadoras han sido incluso asesinadas, desaparecidas, secuestradas, o han sufrido daños por crímenes de lesa humanidad. Se extiende a otros familiares, a falta de familiares de primer grado, de segundo grado, también pueden ser considerados víctimas y también se consideran víctimas las personas de la fuerza pública que hayan sido como tal reconocidas en medio del cumplimiento de su deber. ¿Listo? También consideramos víctimas el reclutamiento de menores, o sea, los niños, adolescentes, por ejemplo, jóvenes que han sido reclutados cuando son menores son víctimas también dentro del marco de la ley. Las personas que asisten a las víctimas, por ejemplo, aquellas quienes sufrieron daños por intervenir para ayudar a una persona víctima o para prevenir su victimización. Y por último, se considera un proceso de independencia en el proceso judicial en que la condición de víctima se mantiene sin necesidad de que el responsable sea identificado, capturado, procesado o condenado. ¿Listo? Y sin importar si hay una relación familiar con el autor de este hecho victimizante. Importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos a avanzar con algo de información. Esos son los datos que tenemos de atención a víctimas dentro de los servicios de primera infancia para la vigencia 2024. Si ustedes se dan cuenta, hay unos departamentos donde hay una mayor presencia de atención a niños y niñas, personas en periodo de gestación víctimas del conflicto armado. Entre ellas se encuentran los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Son los departamentos que más concentran población entre nuestras atenciones. No obstante, cuando uno mira esta información de las tablas, encontramos que están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. O sea, en todas partes tenemos, en la mayoría de los servicios, víctimas y que esa información, clave tener esto presente, es una información que desde los compañeros y compañeras de las regionales se cruza con la información del Cuéntame y que es accesible para los equipos de talento humano, de asistencia técnica, para la supervisión, entre otras, razón por la cual se puede focalizar y se puede territorializar estas atenciones y estos acompañamientos con una mirada mucho más cercana a este enfoque de atención de víctimas del conflicto. Eh, Ahora bien, hay un tema que es el tema central de el día de hoy, no lo habíamos mencionado hasta el momento, y es el tema de la configuración del daño.
Eh, el tema de la configuración del daño, digamos, para dejarles saber por qué es el tema del día, es que hasta hace muy poco se reconoce la configuración del daño en niñas y niños entre 0 y 6 años. Y eso es un llamado, una alerta que creo que tenemos que hacernos como instituto, puesto que es asumir o interpretar que un niño o una niña que es víctima del conflicto no sufre o experimenta o genera una configuración del daño, puesto que se puede entender que el niño de pronto o la niña al experimentar posteriormente su proceso de desarrollo y todo este proceso de amnesia infantil, pues no va a recordar nada o no vive la situación o no entiende. Y eso es un error muy común o es una malinterpretación muy común del proceso que se desarrolla acá. Entonces, me gustaría preguntarte, Gerald, tú que estás ahí, ¿cómo ves el tema de la configuración del DAC? Leo, yo creo que algo muy importante cuando abordamos este tema es que para las personas que nos están viendo en este momento, que ya somos 56 personas, es entender también que la configuración del daño tiene que ver con las formas en que el conflicto armado ha afectado a las niñas y los niños, un poco con lo que, como está acá también escrito, y es esas manifestaciones en términos de experiencias traumáticas, pérdidas, impactos que se van a ver también en su desarrollo integral y emocional, social y cognitivo. Y desde allí entonces también poder empezar a reconocer también cuál es el trabajo que tenemos nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también como cuál es el trabajo que tiene que tener también la sociedad para abordar la configuración del daño y en un ejercicio de corresponsabilidad también cuáles son esas acciones que podemos hacer para resignificar y para hacer todo el proceso también de reparación con las niñas y los niños. Así es. Entonces, la configuración del daño no es el hecho en sí mismo cuando ocurre, digamos, una confrontación donde hay una situación de trauma y de repente ahí uno dice, no, ya hubo un daño. No, el daño es toda esa articulación de esas situaciones que se generan a partir de ese hecho y que se extienden en el tiempo. Es lo que llamamos configuración del daño y que no se reconocía hasta hace muy poco. Y es importante en ese sentido, comprender cómo esto afecta, no solo, o sea, afecta físicamente, emocionalmente, mentalmente, simbólicamente a las niñas y los niños y por supuesto, de igual medida, a cualquier persona que lo experimente. Entonces, no es solamente un daño físico, sino también incluye esas afectaciones culturales y familiares, el desarraigo, la pérdida del territorio, la pérdida de un familiar, el tener que abandonar su casa, todo esto hace parte como de la configuración del daño y incluso es una situación o un fenómeno o una condición que puede heredarse a partir de la experiencia de familiares. Por ejemplo, no necesariamente la niña y el niño tiene que haber experimentado la situación, el hecho victimizante, pero sí hay una configuración del daño a partir de la experiencia que tienen los papás o las personas cuidadoras, puesto que ellas lo viven y se lo transmiten de alguna manera al niño. De hecho, es ahí por lo cual muchas, por ejemplo, de las atenciones que nosotros desarrollamos en ICF, a partir, por ejemplo, del cruce con el Registro Único de Víctimas, muchos de estos niñas y niños, no sabemos en qué proporción, no necesariamente han experimentado el hecho victimizante directamente, sino que de alguna manera el registro lo heredan de su padre, de su madre, de la persona cuidadora, quien esté en condición de víctima. Por eso aparece en nuestro sistema Cuéntame como tal. Eh, por otro lado, al analizar también las cifras de atención, pues tenemos una situación particular que es la configuración del daño específicamente a nivel familiar, pero particularmente en las personas en periodo de gestación. Y aquí me gustaría darte la palabra, Gerald, para que tú pudieras contarnos sobre esos cambios y esas particularidades que tiene la configuración del daño en las personas en periodo de gestación. Tengamos en cuenta también que durante el periodo de gestación, para cualquier mujer o persona en este estado,
va a tener también unos cambios que van más allá del proceso hormonal, sino también es la configuración también a nivel social que tienen las personas que están gestando, y desde allí también toda la concepción cultural y física pues también se deriva del proceso del embarazo, ¿no? Pero también cuando esta persona en estado de gestación hace parte de una comunidad o un entorno en el que constantemente se estén desarrollando situaciones de estrés tóxico, pues va a empezar también a generar unos cambios a nivel emocional, que dentro de ese binomio va a empezar también a generar digamos que va a empezar como a compartirle también a nivel emocional y cognitivo esas valoraciones también que se están teniendo del medio ambiente. Entonces allí vamos a ver también una perpetuación y unas alteraciones en el estado del ánimo, unas alteraciones también en términos de la cotidianidad, de las rutinas, de los cambios digamos que en las rutinas alimenticias, y todo esto también va generando unos efectos que allí es donde Leo nos menciona, claro, no necesariamente es que el niño tenga que haber vivido experiencialmente una situación de conflicto o haberla visto, sino que a través también como de esta relación que genera la persona en estado de gestación, pues también va vinculando esa configuración del daño con esta niña o este niño que está gestando dentro de este proceso. Entonces allí vamos a ver también unos cambios a nivel del desarrollo también que tiene el bebé en el estómago o en la barriga de la persona en gestación, y desde allí empieza también a generarse unas afectaciones a nivel emocional y sociales que se ven sobre todo y mucho más en todo el tema del desarrollo integral de la niña o el niño. Ajá. Y a eso entonces le agregaríamos una situación que puede presentarse, y es la desconexión emocional y el vínculo, la dificultad de poder llevar ese proceso de maternidad con tranquilidad. Y eso es clave para un buen desarrollo, tanto físico como interno, también emocional, de la persona que está en ese momento en proceso de gestación. Eh, Queríamos compartir con ustedes por esto, por lo anterior, recordar desde el trabajo que hacemos desde los servicios de educación inicial sobre todo, que la apuesta que hacemos de las experiencias que vamos a compartir a continuación, como herramientas que ustedes pueden utilizar en territorio y que están a disponibilidad desde el día de hoy, a partir de ese espacio que estamos teniendo, es lograr una reparación o unos ejercicios de experiencias pedagógicas que apuestan o aportan a una reparación simbólica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por medio de las actividades rectoras que ya tenemos presentes dentro de los servicios, es decir, a través del juego, a través de la literatura, a través de la exploración del medio, a través del arte, se logra que se generen esos ejercicios de resignificación simbólica de muchas de estas experiencias, como vamos a ver en un momento también en una de las entrevistas que pudimos realizar, y como una forma de canalización, de expresión, de tramitación de esas experiencias por medio de la expresión. Es poderlas sacar, poderlas socializar, poderlas de alguna manera plasmar en algún dibujo, en algún diseño, en algún muñeco que creen, en las creaciones, digámoslo, artísticas, y también por medio de esas otras experiencias y que se desarrollan por medio de las actividades rectoras. Entonces, por medio de esto, digamos, el buscar esos otros significados de las experiencias, eh, buscando que haya una mitigación de la situación traumática, buscando que se puedan desmarcar también de esa y de su identidad asociada al miedo, a la supervivencia o al miedo que tienen sus padres o las personas que les estén cuidando. Se puede buscar que haya una resignificación. ¿Listo? Es el propósito de esto. En ese sentido, yo creo que ya para pasar a nuestra propuesta que les queremos compartir hoy, hemos venido desarrollando una serie de herramientas. Hoy solamente les vamos a compartir dos que tenemos listas para ustedes ahorita. Y la primera estuvimos con varias compañeras y compañeros haciendo una búsqueda de cuentos
que pudiéramos tener a la mano cuando identificamos algunas situaciones que no sabemos cómo manejar o cómo permitir justamente esa resignificación o esa expresión o ese trámite también simbólico que pueden tener las niñas y los niños, y las estructuramos en dos categorías. Esas dos categorías las tenemos en términos de motivación y en términos de mitigación. Y aquí hay que hablar de algo particular. Los hechos victimizantes pueden ocurrir en un momento donde se requiere una atención de emergencia. Y para eso hay todas una serie de herramientas de contención emocional y de, digamos, de mitigación de urgencia que uno puede desarrollar y aplicar en cualquier momento. Pero hay otras situaciones, digamos, ya posteriormente, donde después de un hecho victimizante, de una confrontación, llamémoslo un enfrentamiento o a un suceso, digamos, que experimenta una niña y un niño y que genera este suceso, digámoslo, traumático, puede que comience a pasar el tiempo, pero aún así, como ocurre ahorita, por ejemplo, muchos de las niñas y los niños que tenemos en los servicios sabemos que de alguna manera hacen parte de esta población víctima del conflicto, pero el hecho victimizante por el cual están registrados ocurrió hace un año, 2 años. Y en esa medida, no significa que no sea pertinente buscar una estrategia de acompañamiento que pueda de alguna manera acompañar ese momento. Entonces, y además, lo otro es que muchas de estas niñas y estos niños no necesariamente están solos y uno en las atenciones no los separa de los demás niñas y niños, sino que están entremezclados. Entonces, no podemos separarlos como tal, razón por la cual podemos proponer en esos escenarios unas experiencias, en este caso unos cuentos que los vamos a compartir desde el área de motivación, desde esta categoría de motivación que tenemos en pantalla en este momento, es decir, motivar valores, motivar reconstrucción del tejido, motivar diálogos, motivar, por ejemplo, la construcción de memoria histórica, motivar escenarios de no estigmatización, de paz y reconciliación, de confianza, de reconocimiento de sus propias emociones. Entonces tenemos aquí una categoría. Pero también, como les decía ahorita, hay situaciones donde requiere que podamos intervenir de manera mucho más urgente o de manera mucho más focalizada a partir de una situación particular, para lo cual entonces establecimos esta categoría de mitigación, donde tenemos, por ejemplo, cómo poder atender temas de miedo que se manifiestan a veces corporalmente. Los niños se despiertan mucho más alterados de sus sueños, ya no duermen de la misma manera, sudan, se comen las uñas, se ponen más nerviosos, de pronto se ponen agresivos también con otros niños y otros niños. Eso pueden ser manifestaciones de la configuración del daño que ellos están manifestando por medio de estos comportamientos. Entonces tenemos dentro de esta categoría, por ejemplo, temas de miedo, separación y pérdidas. A veces en las situaciones de conflicto los niños tienen que dejar sus mascotas, pierden familiares, lo que está asociado con los duelos por muerte. Ya mencionamos los duelos de pérdida del hogar, soledad, aislamiento, la naturalización de las violencias. Entonces, a partir de este ejercicio, compartimos una herramienta, ya vuelvo a compartir el código QR, pero lo que quiero hacer es mostrar rápidamente. Leo, Y mientras estás Gerald, por abriendo favor, el link, a mí dale, me dale. parece súper importante mencionar aquí para las personas que estamos, y es que esta, la generación de estos recursos que hemos venido diseñando, como les dice Leo, pues hoy vamos a mostrarles solo una parte de esto, pero em, si viene de una construcción también a través de una necesidad que nos han mencionado nuestros enlaces regionales, nuestros enlaces zonales, y es un poco también como esta posibilidad de construir herramientas y metodologías para poder trabajar con las niñas y los niños que están viviendo en zonas afectadas por el conflicto armado o por violencias o en situaciones de emergencia como las que hemos vivido a lo largo, por ejemplo, de este año, ¿sí? Entonces, un poco la invitación acá también, cuando empezamos a explorar estos recursos, también es poder reconocer que no son los únicos, pero sí que nos pueden ayudar como al diseño también de unas experiencias pedagógicas que potencialicen también los lenguajes de la primera infancia. Esto que nos decía Leo es súper importante, y es los niños y las niñas a través del juego, ¿sí? Nos pueden estar mostrando unos rasgos en términos de configuración del daño, ¿sí?
y lo vamos a ver más adelante con algunos de los espacios y de nuestros expertos invitados, y es, claro, como a través del juego simbólico, yo puedo estar mostrando también situaciones que he vivido anteriormente, como a través del arte puedo también representar imágenes que se me vengan a la mente de situaciones, de hechos violentos o de formas de relacionamiento violentas en mi cotidianidad. Y desde allí también lo puedo empezar a desarrollar. Entonces, la primera herramienta que está mostrando o va a mostrar Leo tiene que ver con la posibilidad de diseñar experiencias pedagógicas que van más allá de simplemente, aquí ya me dieron este recurso y entonces pues lo desarrollo, sino también es, ¿y qué voy a aprender de este recurso? ¿Cómo lo llevo también? ¿Cuál es la intencionalidad que voy a tener con este recurso en el diseño de una experiencia que me permita movilizar un poco lo que nos ha mencionado Leo? Y es, no necesito para la categoría de motivación haber vivido un hecho victimizante, sino que si se dan cuenta también en la categoría, muchas de esas habilidades, pues hacen parte de las habilidades para la vida que aprendemos también desde la primera infancia, ¿sí? Es el fortalecimiento del vínculo, es la resiliencia, es la capacidad de generar y de acompañar las emociones de uno mismo y del otro. Entonces aquí la invitación un poco también es como revisemos los recursos que hoy vamos a trabajar, porque vamos a compartir un montón de recursos el día de hoy que creo que van a ser muy útiles, y herramientas que pueden utilizar y que pueden diseñar para sus unidades de servicio, pero con esa intencionalidad, como con buscar formas de planear el diseño y el uso de estos elementos, y que no queden de manera aislada, que se convierten más como en generar actividades más que experiencias para las niñas y niños en nuestras unidades de servicio. Entonces, el enlace QR al que ya volvemos en un momento los lleva a esa carpeta. Ahorita está programado para personas que trabajan con el ICF. Sin embargo, si alguien no tiene un correo ICF y quiere acceder al recurso, nos puede escribir sin problema y le damos acceso directo a la carpeta. En la carpeta encuentran esos tres archivos, o dos carpetas y un archivo. En estas dos están los cuentos sistematizados, o sea, van a encontrar la versión PDF de los cuentos, divididos por las dos categorías que les mencionamos hace un rato, mitigación y motivación. Entran a cualquiera, así como estoy entrando yo en este momento, y ustedes ven que encuentran los archivos ahí en PDF con unos códigos que ya les voy a mostrar cómo va. Y el otro archivo que está ahí, que es un archivo Excel, es este. Es este que está acá. Esa es la base completa de cuentos. Entonces aquí ustedes encuentran que cada cuento pues tiene una codificación, que es la misma que van a encontrar en la carpeta. Está dividida por categoría mitigación, motivación. Está el nombre del cuento, el autor o la autora, la editorial, la descripción del cuento para que ustedes tengan presente de qué trata. Pero más adelante tiene además la categoría si está de 0 a 2 años o de 3 a 5 años, o si en este caso, por ejemplo, los aspectos que trata dentro de ese marco que hablábamos ahorita. Entonces tenemos aquí, voy a tomar como referencia, por ejemplo, el cuento que les leí al inicio, que es este, La Casa de los Erizos. Entonces la Casa de los Erizos, que aparece acá, nos dice que trata los aspectos de cambio de hogar y familia. Podríamos incluir ahí, si quieren, temas como de desarraigo, desterritorialización, etc. Por ejemplo, este que tenemos acá, Tengo Miedo, trata temas de miedo, de empatía, de imaginación. Y así sucesivamente ustedes pueden mirar, según la situación que identifiquen, cuál de estos cuentos es el más pertinente para la experiencia pedagógica que ustedes van a diseñar en complementariedad, como decía Gerald, con esos otros trabajos pedagógicos que se desarrollan en el día a día, efectivamente, que ustedes hacen ya desde el trabajo mucho más cercano en atención a las familias. El segundo recurso, repito, voy a volver a la presentación para que le puedan tomar la foto al QR, le pueden tomar un pantallazo, así pues les queda. Pero esperen que no lo estoy compartiendo, perdón. Un segundito. No, vamos con el segundo recurso y ya les compartimos los QRs. Entonces, el segundo recurso al que pueden acceder es el siguiente.
A ver si. Aquí contarles bien, Leo, que este es el lanzamiento oficial de este recurso. O sea, ambos recursos son los que vamos a lanzar desde hoy y demás. Ya previamente hemos venido trabajando como en ellos, pero hoy es el lanzamiento oficial de este segundo recurso que les va a mostrar Leo y que nos ha tomado como un tiempo de planeación de diseño y demás. Que estamos esperando también que sea que lance y que llegue prontamente como a cada una de las unidades de servicio. Pero que este es un trabajo muy particular porque además tiene que ver con el fortalecimiento que hacemos también a las familias. Entonces, creo que ahí ya lo estamos visualizando, bueno, lo vemos un Sí, poquito chiquito. ya se está mostrando, solo que acá voy a agrandarlo. A ver si la logro. Tú me dices si mejoró. ¿Mejoró? No mejoró. No. No agranda, ¿cierto? Ahora sí. Ujú, ahora sí. Ahora. Listo. Dale, Yera, presenta este material. Dale. Nidos de afecto es un set de tarjetas que nace para el trabajo, para la construcción de paz con las familias de las niñas y niños participantes de nuestros servicios. Tiene la invitación y la provocación de experiencias para desarrollar en el hogar. Entonces, son una serie de tarjetas cortas, sencillas y prácticas que les van a permitir a las familias y a los cuidadores principales de las niñas y niños de nuestras unidades de servicio generar experiencias también para el fortalecimiento del vínculo, para el acompañamiento emocional, para también temas de cuidado personal. Y es que cuando hablamos un poco lo que nos mencionaba Leo también, y es estas categorías y cómo empiezo yo a generar acciones de reparación, pues esto tiene que pasar también por un lado, y es que debemos también empezar a hacer ejercicios de reparación con nosotros mismos como adultos. Y entonces van a encontrar allí, básicamente son 20 tarjetas muy sencillas, como les decimos, aquí ya lo estamos viendo con Leo, que son muy prácticas, que requieren de unos materiales muy sencillos para poder desarrollar también en casa, no necesitan el super material elaborado, sino que a través de cosas prácticas que tenemos en el hogar también podemos generar estas experiencias con las niñas y los niños. Tenemos también, y esta es una invitación también muy grande con este material, y es que tenemos experiencias específicas para el trabajo también con mujeres y personas en gestación, que a veces también decimos, y con Leo lo hemos pensado mucho, y es, bueno, siempre estamos como, y las niñas y los niños, y a veces la mayoría de las personas piensa en que cuando hablamos de este tema de la configuración del daño, de hablar de procesos de resiliencia, de hablar de acompañamiento emocional, lo pensamos mucho con niños mayores de 3 años. Entonces, la invitación acá y con este set en específico es que también podemos desarrollar experiencias para niños menores de 2 años, y la invitación también es, por supuesto, a trabajar experiencias con mujeres y personas en estado de gestación. Porque desde allí, como lo decía Leo, también podemos empezar a fortalecer el vínculo, porque desde allí podemos generar un proceso de acompañamiento emocional, porque desde allí también podemos empezar a acompañar estos cambios físicos, emocionales y cognitivos que pasamos durante el periodo de gestación. Y también un poco la invitación con este set de tarjetas, si bien es para las familias, para desarrollarlo en los encuentros y en los espacios que tenemos cotidianamente en el hogar, pues si yo soy talento humano que trabajo, por ejemplo, en servicios como educación inicial en el hogar, educación inicial campesina, trabajo también con los otros servicios en modalidad institucional, en modalidad de HCBs comunitarios en los servicios, pero tengo el chance de desarrollar estos encuentros con las familias, ya sea encuentros en el hogar o encuentros grupales o encuentros de formación y acompañamiento de las familias, pues allí puedo también tomar estos insumos y, como igual que en la invitación con el recurso anterior, es y cómo esto que estoy utilizando también lo convierto en una experiencia para abordar y hablar de cuidado sensible, de construcción de paz, de reparación,
de cómo empezamos a generar también una red de cuidado comunitario para hablar y para generar entornos de paz. Esa es como la invitación con este recurso. Sí, y quería agregar es que si bien pasamos por tiempos, algunos datos así como por encima, en este año, en tan solo en el primer trimestre de atenciones de ICBF, ya tenemos cerca de 60.000 niñas y niños y personas en periodo de gestación dentro de nuestros servicios, de los cuales al menos 20.000 son solamente personas en periodo de gestación. Por eso nos pareció importante poder de una vez como compartir estos recursos para tener en cuenta las dos poblaciones, puesto que si bien con las niñas y los niños se hace un trabajo particular a nivel familiar, como dice Gerald, y sobre todo desde buscar esa reconexión o mitigar esas situaciones particulares y propiamente de las personas en periodo de gestación que viven en estas situaciones y que, como ustedes se dan cuenta, tenemos muchísimas, es importante poderlas acompañar de una manera mucho más cercana. Y es que otro dato, de hecho, cuando este tema, digamos, la alerta que nos surgió con todo esto, es que el sistema de salud desafortunadamente no atiende a la población niñas y niños como sí lo puede llegar a hacer el ICF. Con eso no estamos diciendo que haya como eso, que el miedo de que ICF toma las competencias de salud, pero cuando uno mira el proceso de acompañamiento a víctimas como tal, digamos que más allá de lo que hace una EPS de manera particular, de manera individual, no hay un proceso de acompañamiento. Y cuando miramos entonces el potencial que tenemos desde ICF de observar y saber dónde están, en qué unidades de servicio, en qué territorios, quiénes están, y eso es información que no solo lo tiene la regional, lo puede tener el centro zonal, se puede hacer un acompañamiento mucho más cercano a esas personas que están, a nuestros participantes que están en esos servicios. Por eso, importante poder contar con estas herramientas como tal. Voy a volver entonces a, a los QR para que ustedes puedan tomar un pantallazo, tomarle foto o no sé, como quieran, para que puedan entonces descargar o acceder, por un lado, a la carpeta de los cuentos de acompañamiento socioemocional, que fue la sistematización que les compartimos, que la idea es poder seguirla nutriendo y seguir poniendo aquí más cuentos y más materiales cada vez que podamos. Entonces, yo creo que ya ustedes me dicen y de pronto no alcanzo a ver el chat, pero si alguien no alcanza a tomarla, me dicen, pero bueno, bajarla aquí unos Algunas segunditos. personas nos están diciendo en efecto que no están teniendo acceso a la carpeta, inclusive siendo funcionarios también del ICBF. Lo que hicimos entonces fue compartir tu correo. Ya en un ratito también comparto el mío. Lo que también podemos hacer es que podemos compartir estos dos recursos por medio de los enlaces regionales a nivel nacional, y ellos entonces lo bajarían como en efecto cascada para que también pueda llegar como a las unidades de servicio, y en caso tal nos pueden escribir. Sé que algunas personas nos han dejado sus correos aquí como para que se los podamos enviar, pero sí que es a veces no muy difícil poder coger cada uno de estos correos. Entonces, la invitación que les haríamos es como si nos pueden escribir más bien ustedes a nosotros. em, Plan A, y plan B también lo vamos a enviar por el grupo, por correo electrónico a los enlaces regionales para que ustedes también les llegue. Entonces, yo creo que la invitación aquí es como escríbanle a su enlace del centro zonal diciéndoles: necesito el recurso, envíenme el recurso, quiero el recurso, y así también nos va llegando la solicitud, porque creo que la invitación acá también es nuestra intención también un poco es saber qué tanto están utilizando también las herramientas que estamos compartiendo el día de hoy, que como les Ajá. decimos no son las únicas. Sí, sabemos que es un poco tarde, pero les pedimos que no se retiren porque entonces ahora a continuación quisiera confirmar si pasaríamos a nuestra sección de Cambiando el Lente, donde tuvimos la Sí. oportunidad de ir al Centro de Memoria de Paz y Reconciliación, ubicado en Bogotá, donde un compañero muy especial llamado Jorge Bautista nos compartió unas experiencias poderosísimas que hacen en la ludoteca pensada para niñas y para niños abordando ese tema. Entonces les recomendamos mucho esta experiencia que vamos a ver a continuación.
¿Tú me confirmas si lo están viendo? Dale, Gerard, sí, se está bien. Ahora se fue. Ahora volvió. Listo, es para poder activar el sonido. Listo. Bueno, nos encontramos ya dentro del Centro de Memoria y hoy tenemos a un invitado muy especial, Jorge, que ya se nos va a presentar y nos va a explicar dónde estamos y para dónde vamos. Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Bautista, yo soy trabajador social, magíster en estudios culturales y hago parte del equipo de pedagogía del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Específicamente me encargo dentro del equipo de pedagogía de todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas. Entonces les voy a contar hoy un poco como de lo que ha significado esta experiencia de trabajar en perspectiva de memoria histórica, paz y reconciliación con niños y niñas, pero antes quiero mostrarles este lugar. Este lugar lo conocemos como el Memorial, es para nosotros el lugar más importante del Centro de Memoria, casi que decimos que es el corazón del Centro de Memoria, porque en él se concentran algunos de los símbolos más importantes que están un poco desde la creación de este lugar y que tienen que ver con que este lugar es considerado el corazón del Centro de Memoria porque nos conecta con todo el país. Y la manera como nos conecta es a través del aire, del fuego, de la tierra y del agua, que son elementos que de alguna otra manera están presentes de maneras bien diferentes como en los símbolos que componen este lugar. Entonces, este lugar se construye así de alto, buscando un poco sea un homenaje a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, y se construye con una técnica que se llama la tapia pisada. Por eso las paredes tienen esa textura, las formas de construcción artesanales o ancestrales de las comunidades en las zonas rurales de Colombia. Por eso se construyó de esa manera, pero además se hizo un trabajo con todos los huequitos que están dentro del memorial para traer la tierra de todo el país. Entonces, a través de unos tubos de ensayo se distribuyeron 2012 tubos de ensayo en todo el país, porque este lugar abre sus puertas en el año 2012, y a través de esos tubos se trajo la tierra de todo el país para generar como la composición de todo el memorial. Asimismo, dentro de las ventanas que ven ubicadas está ubicado un bombillito de luz naranja que asimila el fuego. Ese bombillo se prende todas las noches y un poco cuando uno las ve pareciera que cada ventanita es una vela, un velón, pero desde afuera se ve como si todo fuera una antorcha. Y esa es la manera también como el fuego nos transversaliza. Y el aire es una metáfora por las 4 entradas de aire grandes principales que tenemos, que era un poco la intención de que las 4 corrientes de aire principales recorrieran este lugar. Por eso las 4 entradas, entradas amplias y grandes además. Y el agua se ve desde la parte de afuera porque el memorial está rodeado de 4 espejos de agua que actualmente por algunos arreglos que se están haciendo no están abiertos, pero que dan la sensación de que el centro naciera del agua. Estos son un poco algunos de los símbolos que se trabajaron para la construcción de este lugar y que son importantes para nosotros porque también a través de ellos conectamos a los niños y las niñas con lo que es este lugar. Listo, nos dirigimos ahora a Camino a Casa. Camino a Casa es una sala infantil dentro de lo que nosotros tenemos un poco rastreado, es la única sala infantil actualmente dentro de un lugar de memoria en Colombia, y es una sala infantil que cuenta más o menos con una experiencia ya de 8 años desde que se construyó. Se llama Camino a Casa porque toda fue concebida en honor un poco al cuento de Camino a Casa, que es uno de los primeros libros, álbumes que se crean en el país para hablar de memoria y conflicto armado con niños y niñas. Que la sala está primero dentro de su mobiliario, creada y contemplada para ser trabajada o habitada más bien por niños y niñas entre los 6 y los 12 años. Ese es un poco como el rango de edad que tenemos por la manera como fue construida el mobiliario de la sala. Entonces tenemos la posibilidad como de que los niños puedan descargarse sus zapatos, tener sillas cómodas, espacios. Esto, por ejemplo, es un espacio bien interesante porque a veces los niños necesitan esos espacios ocultos, cerrados, donde escapen un poco la mirada del adulto. La música ha sido un elemento clave, no solo para conectar a niños y niñas que vienen de otras regiones, sino también para hablar de esas afectaciones culturales,
esas resistencias también que se existen desde la música y para dar formas de expresión. Hay niños que llegan y lo primero que quieren hacer es venir y tocar los tambores, las marimbas, como que es una herramienta que también tenemos. Otra herramienta que también nos utilizamos mucho y ha sido como muy efectiva es también el trabajo a través de los títeres, por ejemplo, y de las obras de teatro. Entonces tenemos títeres además que llegan un poco a unas reflexiones sobre la diversidad en Colombia, el país, como que el cuidado también de los animales. Y eso ha sido también interesante porque nos ha permitido, por ejemplo, hablar de las afectaciones de la naturaleza durante el conflicto armado. Bueno, tenemos también juegos que desarrollan como la motricidad, ranas, rompecabezas, digamos que todo esto es un montón de recursos para hacer que la sala sea una experiencia divertida, que sea una experiencia también que sale un poco como de las experiencias que proporciona el colegio y la familia de manera usual. Y tenemos también la literatura infantil, que ha venido siendo una de las herramientas más importantes para el trabajo que desarrollamos con niños y niñas. Aquí tenemos diferentes, desde pintucaritas, gafas, pelucas, máscaras, que también son herramientas que nos ayudan un poco a todo el ejercicio de trabajo en la memoria de los niños y las niñas que han vivido o no el conflicto armado. Nuevamente la literatura y pues bueno, tenemos una serie de materiales artísticos y pedagógicos que también nos facilitan generar procesos, por ejemplo, de dibujo, de pintura, con los niños y las niñas, que son también formas para que ellos puedan expresar las diferentes reflexiones o sentires que van saliendo. Y el tapete central, que es también como un espacio seguro, es también un espacio para que ellos se puedan sentar, acostar, como que estar en la sala de una manera diferente y mucho más cómoda. Bueno, Jorge, quisiéramos primero iniciar, ya aparte de lo que nos has compartido en este recorrido, que nos cuentes cuál es tu comprensión de la configuración del daño y cómo crees que la configuración del daño también se puede abordar desde este lugar. Listo, pues digamos que nosotros partimos de una comprensión de que entender los daños y la manera como se configuran es diferente con niños y con niñas que con adultos. Digamos que aplicar ahí una mirada diferencial implica comprender que hay una serie de elementos que generan daño en el niño luego de algún suceso traumático o así no haya un suceso traumático, que tienen ciertas particularidades y ciertas diferencias a cómo se configura con los adultos. Lo que para nosotros implica adentrarnos a través de algunas categorías que nos han funcionado. Entonces, dependiendo de los procesos, adentrándonos a través de la concepción de la identidad, del territorio y de la familia, es que son como digamos las entradas que nosotros hemos venido creando para poder dialogar y poder entender cómo es que el daño se configura en cada niño y cada niña, porque además esto parte de una comprensión de que el daño no se configura igual para el mismo grupo de personas, sino que tiene unos matices dependiendo de la propia experiencia de vida. Y eso que se puede hablar como configuración del daño o las afectaciones que genera y que ha generado el conflicto armado sobre la niñez, nos implica además adentrarnos en tanto las afectaciones individuales, pero también colectivas que ha tenido. Y ahí nosotros, digamos que en este camino y en esta experiencia que hemos venido tejiendo, nos centramos desde lo colectivo, que es un poco lo que podríamos hablar desde lo psicosocial, entendiendo que si bien nuestra misionalidad y el lugar de la memoria histórica no tiene un fin exclusivamente o únicamente terapéutico, pero que sí puede tener unos efectos terapéuticos sobre todas estas dimensiones que están tejidas alrededor del daño. Entonces, un poco la manera como nosotros lo concibimos parte del reconocimiento de todas esas particularidades, pero también de entender que nuestra acción puede profundizar esa configuración del daño que tienen los niños y las niñas. En ese sentido, también nos ha implicado hacernos la pregunta como profesionales de primero, ¿qué es lo que yo necesito pensarme, organizar, planear para que mi acción no termine profundizando las afectaciones que ya el conflicto armado ha dejado en los niños y las niñas? Pero por un segundo lado, entender las particularidades, pero entender que finalmente todas las infancias en este país han sido en menor o en mayor grado afectadas o dañadas por lo que ha significado la guerra y el conflicto armado. Pero te interrumpo ahí. Una pregunta. ¿Cuáles serían esas manifestaciones de la configuración del daño que puedan ser visibles y que podamos apreciar
desde el trabajo que se hace o desde la misma visión, por ejemplo, que tienen los cuidadores de estos niños? Hay algunas cosas que nosotros hemos podido evidenciar. Una de las maneras como nos gusta trabajarlo, por ejemplo, es a partir de los juegos. Entonces, comprender qué juegan los niños y las niñas. Entonces, cuando llegamos a un contexto donde, por ejemplo, los niños y las niñas juegan a matarse, juegan con pistolas de papel, para nosotros ahí ya hay una manifestación de esa configuración del daño, porque ahí hay una afectación de entrada al juego, que es una práctica además humana y pues que es central dentro del desarrollo de los niños y las niñas, pero que además está atravesado ya por una experiencia violenta. Eso se puede ver ahí, pero se puede ver muy fácilmente. Nosotros lo hemos identificado rápidamente, por ejemplo, en el tema de la no aceptación de la diferencia. Es otra de las formas como entendemos la configuración del daño y como la vemos visible en los grupos de niños y niñas que llegan. Cuando vienen acá grupos que son altamente homófobos o donde hay poca aceptación, por ejemplo, de la participación de las niñas dentro del espacio, todo eso para nosotros configura esas manifestaciones del daño. Otra manifestación del daño para nosotros se da a través de la familia. Entonces, entendiendo cómo están configurados esos vínculos familiares, entendemos ellos por qué se relacionan, cómo se relacionan. Entonces, con otros grupos que hemos venido trabajando, por ejemplo, este sector en Bogotá es un sector en el que es habitado principalmente por población migrante, vendedores informales, trabajadoras sexuales. Con niños y niñas, por ejemplo, de este sector hemos encontrado, cuando le hacemos la pregunta de los sueños, como tú, ¿qué sueñas? Y ahí nos encontramos una configuración del daño porque encontramos, por ejemplo, que sus sueños están atravesados por toda la violencia que viven en su entorno. Entonces, a veces su mayor sueño es tener a su mamá, o su mayor sueño a lo básico, por ejemplo. Ahí encontramos también daños. Entonces vemos que hay una amplia gama de daños que pueden ir desde lo personal individual, lo económico, lo familiar, lo cultural, el juego. Digamos que comprender esa gama, cómo se manifiesta en los niños y las niñas, para nosotros es clave, porque un poco el trabajo que nosotros hacemos está orientado a la memoria histórica. Entonces lo que nosotros buscamos desde la memoria es, sin avivar la desesperanza, la tristeza o el dolor en los niños y las niñas, que ellos puedan hablar y puedan narrar eso que han vivido y que les ha generado esos daños. Y creemos que narrar eso, por un lado, es necesario para la narrativa de todo el país, escuchar las historias de esos niños y esas niñas, pero por el otro lado también genera unos efectos que podemos decir son sanadores, reparadores, sin que sea ese como la promesa principal de nuestro trabajo. Si comprendemos que el hecho de poder abrir un espacio para que un niño o una niña que es violentado y no es escuchado ni en su familia ni en su colegio, tiene efectos sanadores en ese niño al que su palabra le ha sido negada. Ok, ahora que nos compartes como ese método, ¿no? Que el medio es también la memoria como medio para poder hacer todo este acompañamiento. Veo que tienes aquí una serie de materiales y de elementos que entiendo son los que utilizan para desarrollar experiencias. Me gustaría que pudieras contarnos parte de esos ejemplos, de esas experiencias que han desarrollado, que abordan todo esto que venimos hablando a partir de lo que tienes aquí en la mesa tan chévere. Listo, pues en este trabajo nosotros nos hemos encontrado con que el dolor se configura en los niños y las niñas de una manera que impide su expresión. Es decir, los niños y las niñas que están atravesados por estas situaciones de dolor y de daño no pueden fácilmente expresar lo que sienten o lo que piensan. Entonces, para ello nos armamos de un montón de herramientas artísticas, pedagógicas, culturales, que nos permitan generar esa expresión. Una de las herramientas, tal vez la primera que me gustaría contarles, es la literatura. Para nosotros la literatura es fundamental porque crea una metáfora, crea una comprensión entre un tema X, el que quisiéramos proponerle, y la vida cotidiana de los niños y las niñas. Entonces hemos tenido experiencias de creación literaria, es decir, experiencias donde nos sentamos junto con los niños y las niñas a escribir cuentos, por ejemplo, o a dibujar cuentos, y esto tiene efectos sanadores en tanto les permite a ellos narrar experiencias en donde
se ha sembrado dolor o afectación asociada, por supuesto, a la guerra y al conflicto armado, y también transformar en posibilidades de acción, que es un poco el llamado que nosotros hacemos desde la memoria, y es a lo que vamos es a identificar esos sucesos o esos factores que generan dolor en los niños y las niñas y proponer cómo podemos transformarlos, y para eso la literatura ha sido una aliada fundamental que nos permite analizar situaciones como el racismo, la minería en el caso de este cuento o otros, Sí. y ponerlos en relación con la cotidianidad de los niños y las niñas, pero con la pregunta de nosotros qué podemos hacer. O sea, ese precuento fue hecho con Este cuento es aquí en una un experiencia que ejercicio de acá tenemos. realizado. No fue realizado acá desde el Centro de Memoria, fue acompañado desde el Centro de Ya. Memoria, fue un ejercicio que realizó una organización social en Ciudad Bolívar. Y la historia fue contada por los niños. Y la historia toda fue Construida. creada por los niños y las niñas, desde su narrativa textual, Sí. literal, hasta las gráficas, que luego obviamente pues hubo una persona como profesional que ayudó, pero todos estos fueron insumos de la vida de los niños y las niñas, y este cuento en particular, que se llama Niños y Niñas entre alas y memoria, nos cuenta la historia de una niña que despierta y todo el mundo olvidó, todo el mundo está sin memoria, y ella ayuda a recuperar la memoria de todo el mundo, ahí como en un ejercicio bien bonito con este pájaro que es una alondra cornuda. Pero también digamos que nos posibilitan reflexiones como la que les acabo de contar, o procesos como los que les acabo de contar, pero también otros, como por ejemplo con este cuento, que este cuento se llama Ramón Preocupón. Este es uno de los cuentos que me encantan a mí para hablar del daño, justamente porque este cuento hace una pregunta fundamental, y es si los niños y las niñas tienen preocupaciones. Este cuento, digamos que ha sido una herramienta fundamental para poder hacer la construcción de estos muñecos que nosotros vemos acá, que son los muñecos quitapesares. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con este cuento? Y es que las familias o en general el mundo adulto piensa que los niños y las niñas no se preocupan, que no hay preocupaciones porque las preocupaciones son adultas. Que viene en un mundo de felicidad. Exacto. Entonces, esto ha sido todo un descubrimiento, un poco plantear esta discusión en términos de las preocupaciones, y a propósito de cómo se configura el daño, pues el daño se configura, ya se manifiesto de manera muy fuerte en los niños y las niñas en las cosas en las que ellos se preocupan. Entonces, cuando hemos pasado a construir estos quitapenas, por ejemplo, que vienen desde esta creencia guatemalteca de los quitapenas y los quitapesares, a través del libro pues hemos abierto una puerta para entender qué le preocupa a los niños y las niñas, y entonces ahí nos han narrado un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con preocupaciones por me preocupa que mi papá no vuelva, me preocupa que mi mamá salga y se pierda y nunca más vuelva, me preocupa que mi abuela nunca más le vuelva a funcionar su rodilla, una serie de preocupaciones en las que es posible percibir las mismas herencias de la guerra. Entonces, claro, muchos de los papás, por ejemplo, que vienen en este proceso particular, que es con hijos e hijas de personas firmantes del acuerdo de paz que estuvieron en su momento en la guerra, pues muchos de ellos ignoran las dimensiones del daño en los niños y las niñas, porque está la falsa creencia un poco de que como ellos nacieron ya después de la guerra, después de que su padre o madre se había desmovilizado, después de todo este proceso, pues pareciera que entonces no hay daño. Y por el contrario, lo que nos encontramos son con niños y niñas que en sus 5 o 6 años han tenido que emigrar 4 o 5 veces, han vivido en 4 o 5 lugares del país, y estos muñecos son una expresión de eso. Muchos niños les decían, a mí me preocupa que otra vez nos toque irnos de acá, a mí me preocupa que otra vez me saquen de mi colegio y me lleven a otro lugar. Entonces ahí encontrábamos, por ejemplo, dentro de esas afectaciones y configuraciones del daño, la desterritorialización, por ejemplo. Entonces, claro, niños y niñas que tienen que estarse moviendo todo el tiempo, pues eso les impide apropiarse de un territorio, hacerlo suyo y construir un proyecto de vida, condiciones de desarrollo. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se ven afectadas por esa desterritorialización, también un poco la ausencia o la imposibilidad de desarrollar libremente su identidad es otro de esos factores en los que vemos esa configuración del daño, y es cuando los niños y las niñas, por ejemplo, hacen de estos muñecos lo que ellos no pueden ser. Entonces, una niña, por ejemplo, nos narraba la prohibición que hay sobre el cabello de las niñas afro
en los colegios, y ellos Sí. decían, hay un daño, y entonces Claro. ellos decían, nosotros qué queremos transformar de Bogotá, que en los colegios no nos dejan peinarnos como quisiéramos, y ellos, por ejemplo, hacían sus peinados, entonces El pelo mal. exacto, entonces es como ellos no pueden tener, ellas sobre todo las mujeres afro, pues entonces no pueden tener su pelo, su afro, sus trenzas, o si quieren tener sus uñas, sus manillas, sus collares que hacen parte de sus identidades, pues eso se ve dañado, afectado, porque los colegios en Bogotá te lo impiden, o sus familias a veces, o la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Cuéntanos qué es ese otro objeto que tienes ahí. Parte de ese proceso y de lo que les venía contando es que nosotros conseguimos que el daño se configura en los niños y las niñas bajo la imposibilidad de expresión, principalmente. Sí. Entonces ellos no pueden expresar o sacar ese dolor. Entonces nosotros nos hemos armado un montón de herramientas pedagógicas, artísticas, culturales, para propiciar esa expresión de eso que no se puede hablar tan fácil, no se puede dibujar tan fácil. Aquí, por ejemplo, hicimos un ejercicio con estos tubos de cartón que nosotros los llamamos unos susurradores. Esto es una técnica que realmente nace en Chile en épocas de la dictadura, para hablar o contar esas cosas que no se podían hablar en voz alta, por eso se llama susurradores. Entonces, aquí les propusimos, por ejemplo, hablar de los territorios y resaltar una experiencia dentro de todo el mundo de experiencias que ha tenido, como las experiencias más importantes que han tenido dentro de esos territorios. Pero ni cómo se usa, se habla de lado a lado del Se habla de lado a lado, digamos que la persona se para al otro lado y yo simplemente le susurro acá una historia que no se escucha como en lo grande. Entonces les pintamos todo de blanco para que ellos pudieran expresar esas historias dentro del mismo susurrador y luego llevarlos a otros niños y a otras niñas en el mismo espacio. ¿Qué escribieron? Por ejemplo, aquí me va a tomar el atrevimiento de leerles una parte de lo que escribió un niño. Él dice: yo vengo de Saravena y vivo en Bogotá. Una de las cosas que a nosotros nos ayuda a expresar, a entender también la configuración del daño, tiene que ver con los dibujos, la letra, como que hay un análisis también que es importante hacer. Entonces dice, bueno, que hay mucho calor. Una vez estábamos en el parque y empezaron a disparar, pero mi mamá salió corriendo y nos cogió de la mano y nos salvó como un superhéroe. Hay una casita llorando también. Aquí, por ejemplo, hay primero una casita llorando, están los padres, luego aquí si se alcanza a apreciar está la mamá salvándolo a él y a su hermanito como si fuera una superheroína. Sí, volando. Y acá sale ya una casa feliz. Y luego nos comienza a narrar otras de sus experiencias aquí en Bogotá. Esto hace parte de las herramientas que nosotros hemos creado para permitir esa expresión. Luego las familias ni siquiera podían creer esto. O sea, la mamá decía, ¿cómo así que mi hijo aún tiene incluso en su memoria eso? Claro, porque está la percepción de que los niños se olvidan rápido, de que no entienden, de que no comprenden, de que eso no los afecta, de que están por allá como una burbujita jugando y aislados del mundo. Pues justamente todo esto es lo que nos ayuda también a decirle a las familias, no, lo que pasa dentro de tu familia, lo que te pasa a ti o lo que te pasó en un pasado, afecta de manera directa al niño y a la niña. Ahora, ¿cómo sanar esa afectación? Pues eso es un tema que requiere definitivamente una mirada muy interdisciplinar y muy integral. Nosotros nos entendemos como una partecita dentro de ese proceso, porque si bien decimos nuestro trabajo en perspectiva de memoria no es la sanación y la reparación de manera central como eje articulador, sí entendemos que todo lo que hacemos en un proceso de reconstrucción de memoria histórica con niños y niñas tiene efectos sanadores y por ende puede constituirse como un proceso de reparación. Digo que puede llegar allá, sin embargo necesita un montón de cosas más como que puedan fortalecer para que eso efectivamente pueda ser un ejercicio integral de reparación. Nosotros acudimos a lo que podríamos llamar la reparación simbólica, y es ahí donde nos ubicamos, porque hacemos de esta sala y de los espacios con niños y niñas un espacio primero para difundir las memorias de aquellos que sufrieron la guerra, y que difundir esa memoria o esas historias o esos testimonios hace parte de un ejercicio también de reparación. Entonces, por ejemplo, difundir las memorias, no sé, de un líder como Kimi Pernía o de Mario y Elsa, es decir, esas memorias podérselas contar a los niños y las niñas, para nosotros es un ejercicio de reparación. Sí.
Sí, por ese lado. Sí, nos decías hace un rato que el susurrador lo hacían con población firmante de paz, con hijos e hijas de firmantes del acuerdo de paz. Y es interesante ese trabajo porque pues cabe resaltar que algo muy valioso que recojo de esta experiencia que tú nos cuentas es que así exista un acto administrativo que dice tú eres víctima porque tienes un registro y eso te hace víctima. Desde la perspectiva que lo abordamos en el instituto y como veo que también incluso lo hacen aquí con el trabajo que realizan, es considerar que cualquier niño o niña que experimente la violencia en cualquier territorio de Colombia lo podemos considerar víctima del conflicto, independientemente de su procedencia. Entonces me parece algo muy poderoso y muy movilizador esto que nos compartes en este ejercicio. Y ahora que estás hablando como del tema de reparación, como para ir cerrando justamente alrededor de esta idea, si nos puedes ampliar un poco más cómo estas experiencias pedagógicas aportan a la reparación simbólica y cómo podemos encaminar esa reparación simbólica a un ejercicio de reparación mucho más integral, que era lo que nos estabas contando en parte también. Listo. Yo creo que ahí el ejercicio de reparación, digamos que un poco movilizado desde como nosotros lo hacemos, se posibilita a través de que abrimos espacios para que a través del arte, el cuerpo, el movimiento y las emociones, los niños y las niñas puedan expresar esos dolores o esas afectaciones que la violencia ha dejado. Eso es lo primero, porque creemos que el poder expresar, darle un lugar a eso, aporta la reparación, porque aporta alivianar esos dolores que se generan. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que construir ambientes sanos, seguros, ambientes responsables y cuidadosos, porque esta pregunta además es una pregunta que nos hacemos internamente en el equipo todo el tiempo, y es ¿cómo hacemos para que una lectura de un cuento no profundice ese daño? Porque puede pasar que un cuento mal narrado o mal elegido puede profundizar un daño que tenga un grupo o un niño o una niña puntual. Entonces también es una pregunta interna de estarnos comprendiendo esas configuraciones del daño para no profundizarlo, sino más bien contribuir a que se expresen. Y lo otro es que siempre ponemos todo nuestro trabajo en perspectiva de la esperanza, o del porvenir, o de lo que viene. Entonces, si les preguntamos a los niños y las niñas por esto, es para que luego pudiéramos construir con ellos y con ellas, entonces, cómo era la Saravena de nuestros sueños, o cómo es la Bogotá de nuestros sueños. Es decir, no acudimos a las memorias del dolor y de la violencia y de la tristeza para quedarnos ahí, sino para volverlos a esperanza o creatividad. Y es lo que pasa de manera muy fuerte con los niños y las niñas, y es que ellos todo el tiempo están proyectados hacia el futuro, es decir, sus memorias están más hacia adelante que hacia el pasado. Entonces, cuando acudimos al pasado es para que ellos puedan alivianar un poquito sus dolores, pero también imaginarse, proponer e incluso transformar ciertas condiciones que estén a su alcance, por supuesto. Entonces, por eso cuando hablamos con las niñas, por ejemplo, ellas nos decían, yo quiero proponerle al colegio que haya libertad de uso del cabello. Todas ese tipo de cosas creemos que al ponerlas en términos de esperanzas, de sueños y de propuestas concretas, contribuyen a no quedarnos en el dolor, sino situarnos con los niños y las niñas en la esperanza, y eso es un avance hacia los procesos de reparación y de sanación. Pues yo creo que con esto que nos has compartido, y creo que nos da unos ejemplos clarísimos de cómo desde la experiencia pedagógica se puede realizar un acompañamiento psicosocial, particularmente a niños y niñas que experimentan situaciones de violencia, particularmente víctimas de la violencia. Y con esto yo creo que también pues, las personas que nos están observando en este momento en Filigranas de Diversidad, creo que pueden ser unas ideas poderosas, orientadoras, ejemplificantes, que podríamos llevar, si es posible, a territorio y replicar de alguna manera, adaptarlas y ajustarlas a lo que ocurre en cada uno de los territorios en este momento pues, del país que estamos viviendo como un momento de nuevo de recrudecimiento de la violencia. Entonces, quiero terminar pues agradeciéndote enormemente el que te hayas dado pues este momento, que nos hayas permitido este momento para conocerte, para conocer esas experiencias que han desarrollado aquí en el centro y solamente como pues agradecer de nuevo como lo que nos compartiste. Y con esto damos cierre a nuestra sección. Muchas gracias. Te doy también el cierre para que... A ustedes muchas gracias.
Bienvenidos y bienvenidas a esta sala Camino a Casa, para los que están aquí en Bogotá, para quienes no tengan la posibilidad algún día de conocer. Bienvenidos y bienvenidas acá y por supuesto pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos prestos a seguir sumando fuerzas y voluntades para esto de la construcción de paz con niños y niñas. Entonces muchas gracias y bienvenidas acá. Bueno, con esta experiencia, pues se dan cuenta del trabajo tan enorme y las reflexiones que quedan ahí, pues nos llenaron de mucha satisfacción. Creo que poderlas observar y reverlas ahorita en este momento, poderlas ver de nuevo, creo que nos da muchas ideas para fortalecer lo que hacemos. Y ya para cerrar en nuestro programa del día de hoy, queremos hacer compartir unas últimas experiencias. En este caso vamos a pasar a nuestra sección de el Asómbrate recomendado, le llamamos el día de hoy, que estuvo a cargo de nuestra compañera Geraldine. Vamos entonces a ver, creo que son unas experiencias claves, por ejemplo, para, como lo que veníamos hablando, de momentos de mitigación o momentos en donde se requiere mover las energías de lo que está pasando en el grupo. Cuando estamos en un proceso de atención, donde tenemos un grupo de niños y niñas en este escenario, y vamos a ver esa aplicación. Entonces, Vivi, por favor. Vamos con nuestra última parte de nuestro programa Filigranas de Diversidad del día de hoy. Nuestra sección Asómbrate, te traemos unos recursos que desde la Dirección de Primera Infancia hemos construido y diseñado para trabajar acompañamiento emocional, corregulación y la sensación de bienestar y conexión con su cuerpo. Imaginar que somos como un árbol con los pies firmes en la tierra, como si fueran unas raíces que están bien metidas en la tierra, se sienten firmes, el árbol se siente firme y seguro. Nuestro cuerpo es el árbol y ahora este árbol que está en la montaña va a subir las ramas al cielo mientras sentimos cómo se estira el cuerpo. Ahora vamos a tomar aire por la nariz y vamos a soplar por la boca. Y nos vamos a ir al lado derecho de nuestro cuerpo, como si sintiéramos la brisa. Inhalo hacia arriba, suelto el aire por la boca, soplo. Tomo aire por la nariz, respiro y soplo. Mientras me voy hacia la izquierda. Gracias. Gerald, si estás ahí acompañándonos, creo que estás por supuesto ahí. Quisiera invitarte a que nos contaras qué fue lo que vimos y por qué es el recomendado Asómbrate del día de hoy.
Claro que sí, Leo. Un poco la invitación que tenemos aquí es poder durante todo el programa de hoy compartir herramientas, materiales y recursos que ustedes pueden aplicar también en el trabajo y en el desarrollo de las experiencias con las niñas y los niños. Entonces, la invitación es pues usar estos dos recursos que también les dejamos aquí por el chat. Son dos videos. Esto es lo que acabamos de ver, fue un abrebocas de dos experiencias que se desarrollaron del programa Sanar para Crecer, un programa diseñado específicamente desde la Dirección de Primera Infancia para trabajar cuidado emocional y habilidades socioemocionales del talento humano, potencializando esas interacciones sensibles con la primera infancia. Y estos dos recursos nacen del módulo 3 que habla sobre el proceso de cuidado en la primera infancia y cómo hablamos de desarrollo socioemocional con la primera infancia y con las niñas y los niños. Entonces, el primer recurso que vimos es una canción inspirada en un monje llamado Thich Nhat Hanh, y él nos hace la invitación de inspirando y expirando. Es una metáfora de cuáles son esos valores y las actitudes con las que podemos enfrentar la vida, y esta es una invitación también un poco como a esas, recuerdan las categorías que Leo les mostró ahorita sobre motivación y mitigación. Con esta canción también podemos desarrollar procesos de resiliencia, fortalecimiento del vínculo y sobre todo acompañamiento emocional. Nos invita a respirar, inspirando y expirando con unas cualidades derivadas también como de las montañas, del agua, de las flores. Y por otro lado, el segundo recurso que también allí nos muestran es una facilitadora del programa desarrollando yoga para niños a través de una secuencia de un cuento narrado, pero también vivenciado con algunas posturas de yoga, que es la historia de los animales. Entonces, esta es cómo potencializamos el cuidado y el bienestar también de las niñas y niños a través del reconocimiento y la conexión con el cuerpo, con las posturas y también con cómo movilizamos también las emociones en las niñas y los niños. Entonces, esta es la invitación, yo creo, Leo, con la que damos como el culmen también de una serie de experiencias y estrategias compartidas hoy aquí con ustedes, para que se atrevan a desarrollarlas, a que cada una de las, de lo que se les quede hoy, la invitación creo que es esa, como de todo esto que compartimos, que me llamó mucho la atención, revisarlo, analizarlo y por supuesto vivirlo con las niñas, niños y familias participantes de nuestros servicios. Gracias, Gerald. Sí, iba a invitarte a que pongamos en el chat el enlace del yoga de los animales, Ya. porque hay unas experiencias muy bonitas, por ejemplo, de respirar como ciertos animales. Y es que, como dice Gerald, y lo vemos, y aunque parezca algo muy urbano, en realidad yo creo que cada vez más se valoriza el hecho de poder realizar ejercicios de calma y de corregulación y autorregulación según sea el caso, de respirar, y esta manera, digamos, de hacerlo de manera pedagógica por medio como de relacionar cada respiración con los animales, como lo estábamos incluso viendo en parte del video, ayuda mucho a poderlo desarrollar y trabajar a partir de las experiencias que se desarrollan ya en cada territorio. Entonces, con esto, como nos dice Gerald, damos cierre para el programa de filigranas del día de hoy, que si bien no termina acá, es algo que estamos construyendo y que se va a seguir construyendo, y que agradecemos a las personas que han escrito y que nos expresaron con el interés por el material. Estaba mirando ahorita los correos que me han llegado, entonces a cada uno espero poderle dar respuesta de esos comentarios y de esos mensajes que nos dejan por ahí por correo, y que podamos compartir esos materiales y seguir como fortaleciendo ese trabajo que venimos desarrollando desde el modelo de enfoque diferencial, particularmente como lo hablamos el día de hoy, con atención a niñas, niños, personas en periodo de gestación, familias que experimentan el conflicto en los territorios, y que yo creo que nos sobra decir también a ustedes mismos, a ustedes mismas que están allá en territorio, que puedan utilizar esas herramientas incluso con el trabajo que desarrollan, así como lo intenciona el trabajo que hacen desde Sanar para Crecer, que es pensar también en esa salud, si se quiere decir salud, o en ese bienestar emocional, físico, mental,
que tienen las personas que son ustedes, las del talento humano y que están de cerca de esas realidades y que a veces por cumplir con un trabajo, o a veces uno se olvida de uno mismo, de una misma, por llenar formatos, que es lo que decimos siempre, por estar como al día a día, por todos los compromisos que tenemos desde la adultez, pero esa es como la recomendación, también como el acompañamiento comienza por nosotros, nosotras, nosotros mismos, y no dejar eso de lado, que creo que es un trabajo que desde el equipo de Sonar para Crecer ha posicionado pues de una manera muy importante en ese tiempo aquí en el instituto. Entonces con eso, Gerald, muchas gracias. Si quieras dar una última despedida, ya está, con eso cerramos. Por ahí también dejaron la asistencia en el chat para que lo puedan llenar. Nada, agradecerte, Leo, agradecerle a todas las personas que siguen conectadas. Sé que nos pasamos un poquito de tiempo. Eso pasa cuando hay temas interesantes que nos mueven también la posibilidad de conectar con ustedes, así sea desde la virtualidad y la distancia. Y yo creo que generar esa invitación, la invitación como a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar también a las niñas y los niños que hacen parte de nuestros servicios, de nuestros territorios, y nada, como a revisar, chismear, aplicar, y poder como vivir un poco los recursos que les hemos compartido el día de hoy. Y esperamos vernos en otro Filigranas de Diversidad. Gracias, que pasen muy buena noche, que estén muy bien donde sea que estén y que tengan una linda resto de semana.